Muy buenas chicos, hoy vamos a hablar de la fuerza elástica. Materiales elásticos. Los materiales elásticos son aquellos que se deforman en su aspecto y tamaño cuando se les aplica fuerzas externas, pero al cesar la aplicación de dicha fuerza vuelven a su estado inicial. Por el contrario, aquellos materiales que se deforman permanentemente reciben el nombre de materiales plásticos. Observar algunos ejemplos de materiales elásticos que se usan en la vida cotidiana. Ahorita vemos una balanza. Es una balanza de cocina. Ella en su interior tiene un resorte que hace que la aguja se mueva para poder medir la masa. Otro ejemplo es un canguro. Es un saltarín. Funciona con resortes a presión. Los niños saltan o la persona salta y él le hace un impulso hacia arriba. Cuando un objeto con propiedades elásticas, como los anteriores, se le aplica una fuerza externa, este genera una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario a la deformación. A esta fuerza se le llama de restitución elástica y es la responsable de que el material elástico retorne a su forma original. Por ejemplo, al estirar un resorte se origina una fuerza de restitución elástica cuya magnitud es igual a la fuerza aplicada, pero en sentido contrario, como se muestra en la figura de abajo. Bien chicos, ahora vamos a hablar sobre la ley de Hooke. Observa la imagen de la derecha en la que se muestra a una persona estirando un resorte. ¿Qué crees que ocurre con la longitud del resorte si la persona aplica una fuerza cada vez más intensa? Seguramente te diste cuenta de que a medida que estiramos con más fuerza el resorte, su longitud aumenta. En realidad, la magnitud de la fuerza ejercida sobre un resorte es proporcional a su estiramiento. La relación entre fuerza y estiramiento fue establecida por Robert Hooke en 1635 a 1703, en el siglo XVII. Este físico inglés observó que el estiramiento a compresión del resorte se modificaba proporcionalmente a la masa que se colgaba desde él. En el siguiente esquema podemos observar que a medida que aumentamos la masa colgada del resorte, se incrementará también su deformación. Bien chicos, aquí estamos viendo el ejemplo que se menciona en la diapositiva anterior. Vemos que en el lado izquierdo está la longitud natural del resorte. Ese es su tamaño natural. X es 0. De ahí se le pone un peso de una masa M cualquiera que aplica una fuerza hacia abajo. Hay un delta X igual a L, a la longitud. Esa es una primera longitud. Vemos en el resorte más tirado a la derecha que se le aumenta una masa superior, se le duplica la masa. Por ende, al duplicar la masa, se duplica la fuerza que va hacia abajo. De la misma manera y por la misma causa, el delta X duplica su longitud. Vemos un esquema de lo que es estiramiento versus fuerza aplicada. Hooke se dio cuenta de que el gráfico de elongación que presentaba el resorte en función de la longitud de la fuerza aplicada se originaba una línea recta, es decir, la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la elongación del resorte. Esta afirmación es la llamada ley de Hooke, cuya expresión matemática es Fk delta X. F es la longitud de la fuerza, F es la magnitud de la fuerza aplicada sobre el resorte, delta X es la elongación del resorte y K es un valor constante llamado coeficiente de elasticidad que depende de la característica física del resorte. El valor de la constante K es una medida de la resistencia a la deformación que posee el resorte.
A mayor valor, mayor resistencia a la deformación. En el Sistema Internacional de Unidades, K se mide en newtons sobre metro. Y en un gráfico de elongación versus magnitudes de fuerza, como el que vimos anteriormente, la pendiente de la recta corresponde al recíproco del coeficiente de elasticidad, es decir, la pendiente es igual a 1 sobre K. Según lo que has visto hasta este momento, ¿podrías afirmar que todos los materiales elásticos cumplen la ley de Hooke? Si estiras un resorte o un elástico más de lo que permite el material del que está elaborado, el elemento no podría volver a su estado inicial. Este punto se conoce como límite elástico, lo que significa que la ley de Hooke es válida siempre y cuando el estiramiento del material no sobrepase su capacidad de restitución elástica. Observa la ilustración para que comprendas este concepto. Aquí vemos en el lado izquierdo un cuadro de medidas de comparación. Aquí en cambio vemos en el lado derecho un resorte que se le ha puesto diferentes tipos de peso. Llega un momento que el peso es demasiado, que el resorte estira superando su límite elástico y quedando ya deformado. Bien, ahora vamos a ver el funcionamiento del dinámetro. Los dinámetros son instrumentos que basan su funcionamiento en la ley de Hooke. Se utiliza para pesar objetos. En su interior posee un resorte y una escala graduada en newton. Al ejercer una fuerza o colgar un objeto en este instrumento, un indicador marca la magnitud de la fuerza. Observen la siguiente gráfica. Miren, se sujeta un dinámetro en una mano, se pone una balanza y hay un resorte que baja, ¿no? Es lo mismo que prácticamente se observa en la balanza, pero de manera contraria. En la balanza hay un resorte que amortigua el peso que se le vaya a poner encima. Bien, dicho esto, estamos preparados para hacer los siguientes ejercicios. Vamos con ellos. Muy bien, chicos, ahora vamos a ver un segundo ejercicio. Un muelle se alarga 30 centímetros cuando ejercemos sobre él una fuerza de 24 newton. A. Calcula el valor de la constante elástica del muelle. B. Calcula el alargamiento del muelle al aplicar una fuerza de 60 newton. Bien, a este tipo de resortes, muchos textos le van a decir muelle, ¿sí? Para que no se confunda cuando se vaya a mandar ejercicios, que no hablamos del muelle donde llegan los barcos o ese tipo de estructura. Aquí los muelles en la parte elástica se refieren a estos resortes. Muy bien, vamos con los ejercicios. Muy bien, chicos, vamos a resolver los ejercicios de fuerza para poder comprender bien cuáles son y cómo se aplica la ley de Hooke. Antes que nada debemos recordar cuál es la fórmula, y esta debemos de aprendernos de memoria, de la ley de Hooke. Es la siguiente. Déjenme ver en qué parte escribo. Aquí, ya, ok. Dice, fuerza es igual a K, que K viene a ser la constante elástica, multiplicado por delta X. Delta X es la elongación, la distancia del estiramiento del objeto. En este caso estamos hablando de un muelle, ¿no? Que es un resorte, ¿sí? Muchos hemos desarmado de esas plumas que hacen clic, 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 ¿no? Esas plumas que tienen un resorte, ¿sí? Un resorte, ¿ya? Entonces, al desarmar esa pluma vemos que tiene ese resorte. Ese resorte, si uno lo estira un poquito, tiene una cierta resistencia, pero si yo lo aplico más fuerza, supero esa resistencia y el resorte termina deformado, imposible de volver a su forma natural. Para esto sirve la ley de Hooke, para saber hasta cuánta fuerza debo ponerle a cierto resorte o a cierto tipo de instrumento elástico.
Ok, vamos primero con los datos de este ejercicio. Vamos a poner con azul aquí lo que dice datos. Datos, muy bien. ¿Qué tenemos como dato que nos da? La distancia, nos dice 30 centímetros, que eso está representado por la X. Es igual a 30 centímetros. Que nos da también fuerza, ¿no? Nos da una fuerza de 24 newton. Recordemos, este tipo de ejercicios no trabajan con la unidad medida de centímetros. Con esta unidad de medida no podemos trabajar. Tenemos que esa transformarla a metros. ¿Y cómo lo transformamos a metros? Hacemos la conversión que ya hemos aprendido anteriormente. 30 centímetros, 100 centímetros, 1 metro. Recordemos que lo que quiero eliminar va abajo y la unidad que quiero que quede va aquí arriba. Simplifico. Centímetros con centímetros y nos queda, simplificamos también el 0 con este 0 y nos queda 3 dividido para 10. Nos daría igual a 0.3 metros. Entonces ya tenemos nuestra distancia que es 0.3 metros. Vamos a hacer aquí el enunciado A. El enunciado A, ¿qué me pide? Encontrar la resistencia elástica. En otra palabra, encontrar K. Para encontrar K, ¿qué tenemos que hacer? Despejar. Ponemos K es igual, esto que está multiplicando pasa al otro lado de dividir y nos queda F es igual a delta X. Ok. Reemplazamos valores que tenemos. 24 newtons sobre 0.3 metros. Si dividimos esto, ¿qué nos va a quedar? 80 newtons sobre metro. Esta es la unidad de medida de la resistencia elástica. Newtons sobre metro. K, la unidad de medida de la resistencia elástica es newtons sobre metro. Ok, ahora vamos a hacer el enunciado B. ¿Qué nos dice el enunciado B? Ya a este resorte le vamos a aplicar una fuerza de 60 newtons. Y a ver hasta cuánto podemos estirarlo con una fuerza de 60 newtons. Ok, entonces, ¿qué nos está pidiendo ahora encontrar? Nos está pidiendo encontrar la elongación. O sea, nos está pidiendo encontrar el valor de delta X. Delta X es igual a, este pasa al otro lado acá, al otro lado multiplicar, sería F sobre la resistencia. Cuando ya tenemos la resistencia elástica en un ejercicio, y no importa los enunciados que nos den, esa resistencia elástica siempre va a ser la misma para todos los enunciados del mismo ejercicio. Entonces nos queda que es 60 newtons sobre 80 newtons metros. Simplificamos. Newtons con newtons, 0 con 0 y nos queda 6 dividido para 8. 6 dividido para 8 es 0,75 metros. Esta es la elongación que se hace, o sea, este es el estiramiento que llego a hacer cuando le aplico una fuerza de 60 newtons. Ahora vamos a resolver otro ejercicio. Muy bien, y ahora estamos con el primer ejercicio. Dice, el tensor es un aparato que se utiliza para aumentar la fuerza muscular. Está formado por una o varias gomas unidas por dos asas que se encuentran, como se muestra en la imagen, ¿no? Muchos hemos hecho ejercicios con ese tipo de aparatos para aumentar nuestra musculatura. Bueno, aquí va la pregunta de lo que tenemos que encontrar. Si se deja una asa fija y se aplica una fuerza de 10 newtons, ¿cuánto se estirará la goma si la constante de elasticidad es de 100 newtons sobre metro cuadrado? Ok, vamos a resolver este ejercicio para ver y entender sobre la ley de Hooke. Muy bien chicos, ahora vamos con un segundo ejercicio, ¿no? Todos hemos hecho
hemos ido a un gimnasio o hemos tenido la oportunidad de tener esos estiramientos de goma, ¿no? Esas asas para poder ejercitar nuestros músculos, ¿no? Vamos a ejercitar nuestros músculos con esas asas. Eso es lo que nos pide el ejercicio. ¿Cuánto va a estirarse esta goma si le aplicamos una fuerza de 10 newtons? Incluso nos da hasta su resistencia elástica. Vamos con eso. Antes que nada, ya sabemos que tenemos que saber esta fórmula de memoria. Fuerza es igual a resistencia elástica por elongación o alargamiento. Vamos a copiar los datos que nos da el problema. Nos dice que tenemos la fuerza, que es de 10 newtons, y la constante K, que es de 100 newtons sobre metros. Recuerden que K, la unidad de medida siempre va a ser newton sobre metro. Ok, como nos pide encontrar el estiramiento, ¿sí? Te toca despejar esto. Entonces digo que delta K es igual a, esto pasa, está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, a fuerza sobre K. Esto sería igual a 10 newton sobre 100 newton sobre metro. Si no tenemos calculadora, simplificamos 0 con 0 y nos toca 1 para 10. 1 para 10 es 0,1 metros. 0,1 metros. Como esta unidad medida 0,1 metros se ve feo, sería igual a 10 centímetros. Entonces, ¿qué llegamos a la conclusión? Que si yo a este tipo de asa de goma, de fuerza, que uno utiliza para hacer ejercicio, le aplica una fuerza de 10 newton y esta a su vez tiene una resistencia de 100 newtons metros, lo máximo que podemos alargarlo, ¿sí?, de su estado natural es a 10 centímetros con aplicar solo una fuerza de 10 newtons. Muy bien, chicos, este ha sido los dos ejercicios que he querido explicarles el día de hoy. Espero que haya servido de ayuda y orientación. Nos estamos viendo muy próximamente. Gracias.